Bueno, buenos días a todos, a todas. Bienvenidos. Este es un nuevo encuentro de estos Open abiertos y también para los estudiantes de la Universidad de Palermo. He participado en varios. Vamos a hacer un recorrido visual y práctico. Mi nombre es Noel Molina, yo soy docente actual de la Facultad de Comunicación y Diseño. Hace muchos años que doy ilustración de moda en la facultad y en otras instituciones, pero sobre todo en la Universidad de Palermo. Me recibí también acá en la Facu, así que conozco la casa bien por dentro. Y me capacité y me especialicé en esto de ilustración de moda. Doy dos niveles de ilustración, fundamental para el diseño de indumentaria, ¿no? La ilustración, el poder manejar un lenguaje visual de una manera correcta, una herramienta que bien usada te va a hacer brillar, te va a dar éxito. Es necesario tener este tipo de conocimientos para poder tener una buena comunicación de tus ideas, una buena bajada de tus ideas, porque no siempre uno piensa en un público, pero a veces el figurín se transforma en ese vehículo que te permite a vos poder mostrarte y mostrarte a sí mismo, ¿no? Digo, el figurín es nuestro lenguaje como diseñadores de indumentaria. Necesitamos conocer el cuerpo para poder dar a conocer nuestras ideas, ¿sí? En principio en bidimensión y a futuro, seguramente con tu formación, o si ya estás trabajando en en la tridimensión, a través del molde, la confección, el armado de la prenda. Pero previo a todo esto es un poco lo que vamos a intentar ver hoy de una manera rápida, pero eh, creo que es esencial. Muy sencilla, si me prestas atención, podés llevarte hoy muchos tips que te pueden ayudar y otros que a futuro vas a tener que practicar para poder encontrar resultados más exitosos. Mi idea de hoy es proponerte un dibujo sencillo y rápido del figurín de indumentaria, abierto a estos nuevos parámetros inclusivos y diversos en la construcción, ¿no? Con un lenguaje inclusivo, diverso. Esas son dos palabras que hoy día están tan importante, abriendo nuevas barreras, rompiendo moldes hegemónicos y construidos por una sociedad donde las cosas tenían que ser de determinada manera para ser aceptadas. Entonces, creo que hace un tiempo escuché a uno de los diseñadores más, eh, eh, digamos, transgresores en todo esto que tiene el mercado, donde hay ciertos modelos a seguir, que está buenísimo que nosotros como creadores y nosotras como creadoras empecemos a romper estos modelos para poder empezar a abrir el juego y tener una propuesta nueva, ¿sí? O sea que en principio lo voy a dejar así. No comparto todo el PowerPoint entero porque necesito a veces agarrar de vicio el lapicito y poder dibujar y hacerte algunas marcaciones a medida que vamos en el recorrido de la charla. Si tenés alguna pregunta que tiene que ver, yo le pregunté recién a nuestro coordinador Pablo, que tiene que ver con esta imagen que estamos compartiendo, yo no tengo problema en leer el chat y poder compartir, o si puedo contestarte, mejor aún, y si no, compartir algún tipo de comentario tuyo, no hay problema. Lo que no puedo, si hay preguntas más de tipo, no sé, yo después voy a contarte dónde puedes encontrarme o si tenés ganas de seguir viendo algo de lo que yo hago, más al final, ¿sí? Entonces, arranquemos después de esta introducción. Uy, la idea es esto, ¿no? Tener un recorrido visual y práctico de esta metamorfosis actual de los figurines de indumentaria. Voy a presentarte primero la forma más tradicional, la forma más estándar, la forma, no quiero usar y me voy a cuidar mucho de usar la palabra normal, porque no hay una normalidad en los cuerpos, cada uno tiene un envase que le llegó y hay que cuidarlo y mostrarse tal cual uno quiere sentirse más cómodo, pero eso es más personal. Digo, pensar en que hay varios envases sería fundamental para proponerte una nueva filosofía de diseño. Entonces te voy a mostrar los tradicionales y después vamos a ir a ver qué puedo hacer yo, qué tengo ganas de, qué hay de nuevo en
en esta disciplina, en una sintonía de una mirada real y más sanadora a todos, ¿sí? Y a todas en estos nuevos modelos que hay. Bien, entonces, lo primero que tenés que entender es que si te vas a dedicar o te estás dedicando a hacer ropa, eh, el cuerpo primero tenés que entenderlo desnudo. Cuando digo entender un cuerpo desnudo, de entender la anatomía, las formas del cuerpo, primero desnudo. Entiendo que quizás vos estás diciendo, pero nada tiene que ver con ropa, pensar en el cuerpo desnudo, pero a priori vos necesitas entender el cuerpo, toda la anatomía, la forma de la musculatura que tenemos en el cuerpo para poder diseñar aquella prenda que encaje armoniosamente, que sea exitosa, que se maneje o sea, que se relacione de forma armoniosa con este cuerpo, con esta estructura móvil que es el cuerpo. Entonces, en ese momento donde vos te vas a dedicar o te estás dedicando a hacer ropa, el cuerpo se transforma en nuestro marco de referencia. Como marco de referencia necesito entenderlo previamente. Necesito unos sólidos, pocos pero sólidos conocimientos anatómicos, entender que tenemos un esqueleto internamente, una estructura ósea, en donde están insertos nuestros músculos, que se mueven junto con esta estructura ósea y van a dictar líneas en donde se van a encajar estos tejidos, estos materiales, esta indumentaria de una manera armoniosa y exitosa. Entonces tenés como 3 puntos ya clave que te estoy tirando: el cuerpo desnudo, la anatomía, la musculatura y la relación que va a haber con ese indumento. Después va a entrar el indumento donde vas a saber, bueno, qué es una sisa, cómo se dibuja un cierre. Esas son cosas de construcción de indumentaria, pero antes de saber dibujar indumentaria, el paso previo es entender la estructura desnuda del cuerpo humano. O sea que es como una especie de escalera. Primero, es lo que hacemos en la cursada de taller 1, que sería más o menos el nivel que te estoy contando, el cuerpo desnudo, y después estudio cómo vestirlo. Primero el cuerpo desnudo y cómo se mueve. Bien, entonces, el esqueleto que nos mantiene erguidos está cubierto por músculos. Mínimamente tendrías que empezar a pensar cómo son esos músculos, cómo se llaman esos músculos, pero te lo dejo más a futuro para que vos puedas interiorizarte más en esta anatomía. No es que necesitas saber como si fueras un médico, pero sí empezar a mirarte, es otro entrenamiento del diseño, ¿no? Antes de empezar a diseñar hay que saber mirar, hay que observar. Ya los detalles no son tan pasados por alto, sino que es necesario que vos tengas una mirada un poco más detenida y más acabada de cada detalle. Entonces la musculatura hoy es una. Este primer paso, entonces, entender el cuerpo desnudo. En la antigua Grecia, donde se hacía, digamos, había mucha adoración hacia los cuerpos bellos, con un estándar de belleza. Viste que la belleza fue mutando históricamente, acompañada con la indumentaria, pero el cuerpo solo, hubo un momento donde los cuerpos musculosos y deportivos en la antigua Grecia eran los íconos a seguir. Entonces, en esta cultura de adoración de cuerpos de ese tipo de canon, de proporción, aparece esto que ya te lo nombré, donde se establece un canon de proporción ideal. Ideal sabemos que no es real, sino que es una manera digamos, de embellecer o creer que eso es bello. En este caso, en la antigua Grecia se creía que para que un cuerpo sea proporcionalmente ideal y perfecto, tenía que tener la altura de la cabeza como canon, como, digamos, como módulo de medición del resto del cuerpo. Entonces, la altura de la cabeza me va a dar la unidad de medida del resto del cuerpo. La cabeza, la altura de la cabeza me va a dar la unidad de medida del resto del cuerpo. Entonces, esto es importante que lo entiendas. La altura de la cabeza me va a dar la medición del resto del cuerpo. En la antigua Grecia se establece que para poder tener un cuerpo proporcionado, el cuerpo debía medir 8 cabezas, pensando en que esto es un módulo de canon de proporción, 8 cabezas hacia abajo por 2 de ancho. Y acá entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cabezas,
Y acá en esta caja que va de hombro a hombro, era la parte en la mujer, ya acá empieza a haber también una división, digamos, una división, ¿cómo se llama? Genérica, de cuestión de género. En la mujer tenía que tener dos cabezas, la parte más ancha del cuerpo, dos cabezas de ancho. Y esto es importante, que si me estás mirándome en la cámara, acá yo lo veo de 100 a 100, o sea que en este caso la línea que tenemos en el dibujo es recta, pero si vos te tomás esta medición de 100 a 100, o sea, esto te está diciendo de acá a acá, pero en realidad si lo llevamos a la forma curva, ¿sí? Porque la cabeza tiene una forma redonda, circular, entonces esa medida puede avanzar un poquito, se apoya en la mitad del esternón y se llega hacia un hombre, y después de ese mismo lugar, de la mitad del esternón hacia el otro, vas a tener esas dos cabezas, ¿sí? Esto es idealizado, no significa que vos lo hagas y compruebes que por ahí tenés un poquito más, un poquito menos. Esta idealización habla de una síntesis, digamos, de, como, de querer entender algo tan complejo como es el cuerpo. Entonces para, digamos, hacerlo más sencillo de poder entender, es esta idealización, esta simpleza de, bueno, de 100 a 100 ubico y tengo que tener el ancho de los hombros. En este caso, esta mujer, esta caja coincide, o sea, hablando de cajas, si yo bajo esta línea, ¿sí?, hacia acá, esta caja va a coincidir en que sus caderas no sobresalen, pero eso no significa que no pase. Más adelante en este recorrido visual te voy a mostrar que estas 8 cabezas no pueden seguir sirviendo, pero se van a modificar. Pueden ser 10, pueden ser 2,5 de ancho, pero en su momento, históricamente, en la antigua Grecia se establece que el cuerpo ideal y perfecto tiene que medir 8 por 2 de ancho, ¿sí? Y que a su vez, cada una de las partes siempre va a estar medida y, digamos, tenido en cuenta este módulo que es la cabeza. Entonces, yo a partir de ese módulo voy a tener otras relaciones dentro del cuerpo. Y eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Pero el todo y cada una de las partes, torso, brazos y piernas, va a estar dado por la altura de esa cabeza, ¿sí? Cualquier cosa, tengo algo en el chat, perdón. No, era de lo que nos está comentando Pablo. Bien, entonces, siguiendo con esta lectura, con esto podría ser un estudio, el estudio previo, lo primerito que tenés que saber y grabártelo a fuego es esta grilla de 8 cabezas. Porque a partir de esta grilla, si vos la entendés y decantás este conocimiento, vas a poder tener una autocorrección. ¿Me entendés? Entonces, ¿por qué? Si yo en estos escalones que tengo, ponele que midan 2,5 centímetros cada uno de los renglones que estoy desarrollando. Entonces, matemáticamente, por única vez, porque no es que el cuerpo se hace de esta manera, digamos, mecánica o algo tan exacto, al contrario, esto siempre tiene que ser más fluido, y yo te voy a enseñar ahora unas técnicas que son no tan exactas, pero en principio para poder sentirte seguro o segura de estos pasos primeros que vas a dar, podés entonces establecer estos 8 escalones, 8 renglones, y entonces en el primero te estudias. En la primera tiene que apoyarse, acá dice barbilla, pero también es muy latinoamericano. Si sos de otro lugar, acá en Buenos Aires también se dice mentón, pera, pero digo, el mentón se va a apoyar en esa primera cabeza. Y van a ser, fíjate que acá yo estoy teniendo el inicio de la cabeza, no de la cara. Eso es importante, porque muchas veces la primera equivocación es medir la cabeza desde donde empieza y termina la cara, de acá. Acá es la cara, no es la cabeza, ¿sí? Entonces, la cabeza termina en esta bajada de cabello, ese volumen que tenés de nacimiento de cabello, lo poco que se ve hacia atrás desde frente, ¿está? Entonces, desde ese lugar del nacimiento, yo justo acá, la cámara me queda afuera, pero digo, desde ahí, desde la cabeza, desde el parietal, desde el frontal, que sería el hueso que está acá, hasta la mandíbula, empieza mi primer escalón, mi primera cabeza, que se apoya, eh, eh, por supuesto, la cabeza.
siempre el dibujo, segundo tips que te tiro, siempre el dibujo de un figurín se arranca por la cabeza. Te acabo de decir que tiene que estar 8 hacia abajo, entonces yo ya sé en mi hoja en blanco cuánto me va a ocupar. Nunca, nunca arranques por los pies, porque arrancar por los pies es arrancar como decirte leer para atrás. Esto es una lectura y se lee de arriba hacia abajo. O sea que lo primero que se dibuja es la cabeza. Te salga como te salga, logres la forma que logres. Ahora te voy a mostrar una síntesis, porque el error es esto de hacer la forma, después te voy a mostrar que la síntesis, la estilización, todos términos que vamos a empezar a ver, pero digo, la cabeza es lo primero que dibujas, ¿ok? Bien, esa altura se va a repetir hacia abajo. En el segundo escalón yo ya puedo ver una nueva medida, qué es lo que se apoya. Fíjate que tenés en las mujeres, por la gravedad, el busto un poquito hacia abajo. Acá tenemos, insisto, este es un libro donde me muestra el cuerpo estándar, el cuerpo tradicional. Viste que en el primer párrafo te puse lo tradicional a los nuevos cuerpos. Entonces, estamos viendo un cuerpo estándar donde encajan esas 2 cabezas de ancho. ¿Te sirve de módulo? Sí, te sirve, pero no te quiero convencer que este es el cuerpo hegemónico. Tenelo en cuenta toda la charla, ¿sí? Esto es una regla de medición, es como agarrar el centímetro. ¿Sí? Si yo le di a mi cabeza 3 centímetros, bueno, tenga la altura que tenga y tenga el ancho que tenga el cuerpo, yo voy a poder ir variando estas dimensiones. Pero esta es la fórmula, ¿sí? 8 por 2 de ancho. O sea, tomado no como ideal como los griegos, sino como un estándar, como algo que te permite avanzar hacia qué lugar querés ir vos. Bien, entonces, y esto que es clave, que te acuerdes cada una de las partes con el todo. En el tercer módulo, fíjate que dice cintura y codo. Acá tenés digamos, un punto clave. Ahí va, no me salía la palabra. Un punto clave. ¿Cuál es el punto clave de cintura? Fíjate que ahí termina la primera parte de nuestro torso. Espera que perdí mi... Ay, perdí mi... Acá. Cintura. Acá. ¿Sí? La cintura, que está relacionada con la parte por debajo, la mujer tiene el ombligo, la cintura y el codo, fíjate que están relacionados, cada una de las partes con el todo. Si vos hoy flexionás, ahorita mismo si querés, tu codo justo tiene que relacionar, o sea, tiene que flexionarse, tiene que quebrarse en la altura de la cintura. Datazo, el brazo lo puedo medir con el torso, entonces, hombro, codo, la primera parte del brazo, esa primera parte que va desde después vamos a ver igual más en profundidad el brazo, pero lo primero que tenés que saber, del hombro al codo de la primera parte del brazo termina en la cintura. Vos ya acá tenés una relación que te puede llegar a servir para hacer ni el brazo muy corto, ni el brazo muy largo, el codo tiene que estar siempre más o menos a la mitad del brazo, fíjate que lo extiendo, ¿sí? Y me tiene que llegar a la mitad del muslo. Entonces, cintura y codo, primera relación. ¿Tá? O sea, acá es donde tenés que estudiar, acá es donde tenés que estar atento, atenta a estas nuevas relaciones que tenés que hacer para que el cuerpo sí, como dicen los griegos, esté proporcionalmente correcto. Bien, entonces, correcto, no ideal, correcto. Porque por más que hagas el cuerpo que hagas, el codo tiene que estar relacionado, esa primera parte, con la cintura. Bien, sigo avísame si voy muy rápido. Sigo en la cuarta cabeza, esa donde se va a apoyar, fíjate, una parte súper importante que es la parte de la cruz inguinal, la mitad de la mitad. Yo te dije que 8 por 2 de ancho, entonces en la cuarta cabeza, que yo tengo la mitad del ancho y del alto, siempre se apoya tanto en el hombre como en la mujer los genitales. Y de ahora en más te vas a dar cuenta que entonces, hasta el torso, o sea, de esta primera parte, ¿sí? En un cuerpo, tiene que ser igual o debería de ser igual a esta otra parte. Llego a la mitad. Viste que hay personas que dicen que no, tiene el torso más alto, no, tiene las piernas más largas. Las modelos que ahora vamos a ver, esas hegemónicas, en donde están las pasarelas, en donde las europeas son las que tienen como un poco, y más en ese antiguo, esa cuestión más del cuerpo extremo, tienen las piernas más largas que el torso. Es esto, porque la cruz inguinal está hacia arriba.
es un poco más chica que de 4 cabezas. Entonces hace que tus piernas se alarguen. Entonces, en la mitad de la mitad, cruz inguinal, tanto en el hombre como en la mujer. Siempre el brazo tiene que llegar a la cabeza número 5, empezando desde arriba, entonces siempre, yo más que la cabeza número 5, para no estar atento, insisto, al principio vas a estar 1, 2, 3, 4, pero es algo que después tiene que salirte solo. Por eso la idea es que vos incorpores estos conocimientos, yo te dije, pocos, pero sólidos, anatómicos, porque estas relaciones te van a dar éxito para hacer un cuerpo proporcionado. Entonces, siempre la mitad del muslo termina el brazo. Fíjate, siempre la mitad del muslo termina el brazo. No muy largo porque parecen orangutanes, y no muy cortos porque te va a faltar como una pieza importante para poder darle la medida que tiene el brazo. Siempre sobre la cabeza número 6 se apoyan las rodillas. Ese siempre que te dije no es tan así, porque a veces vos podés tener las piernas más largas, más cortas, pero digo, para tener una idea de dónde más o menos tengo referencia, es en este canon que te estoy mostrando. ¿Para qué me sirve? Yo también hice en mi vida un curso de caricatura, ¿no? Viste que la caricatura es una deformación de aquellos, entre comillas, cuestiones personales, no sé, tenés la nariz particular, la pera de alguna forma diferente, esas cuestiones, esas diferencias que nos hacen únicos, se exacerban en ese dibujo de rostro. Pero todo parte de un rostro ideal. Lo mismo pasa con el cuerpo. Vos siempre tenés que tener en cuenta que el cuerpo, digamos, estándar, el cuerpo tradicional es 8x2. Entonces, a partir de esa proporción, insisto, vos te movés sin que se interprete como un error. Porque viste que yo te dije, te pueden quedar los brazos más cortos, las piernas más largas, pero ¿cómo se interpreta? Si es estilo, si es una nueva propuesta, o si, no, se equivocó el ilustrador. ¿Me seguís? O sea, por eso es importante que vos pases por las escuelas clásicas para romper correctamente y que tu propuesta sea tomada como una propuesta creativa y no como un error de dibujo. Bien. Sigo adelante. Esta mujer se va a empezar a mover y esta grilla de 8 cabezas, en este caso está en quietud, es una pose donde no tiene ningún tipo de movimiento, por más de que sea una foto o un dibujo bidimensional, no tiene movimiento dinámico la pose. Es una pose donde la mujer va girando. Cuando hace este giro de 360 grados, digamos, la grilla, las relaciones me acompañan de la misma manera. ¿Sí? Muchas veces lo que se hace es el figurín frente y espalda, entonces en la espalda la altura de hombro, la altura de, digamos, justamente la mitad de la mitad vas a tener la parte de trasera, o sea, la parte de la cola, los glúteos, la parte de atrás de las rodillas, pero todo se va a ubicar en el mismo módulo, ¿sí? Entonces, estas relaciones van girando junto con el cuerpo. Bien. Y acá nos nacen, o este libro nos propone nuevas relaciones, que las vamos a tomar como una opinión más, ¿no? Porque te dice que entre no el busto, sino la aureola del busto, hay una cabeza. Todo esto si tenés las lolas chiquitas, turgentes, o sea, como mucho. O sea, yo soy mujer y estas cosas no suelen pasarnos a todas, por lo menos, o la gran mayoría, las lolas son como muy naturales, no pasa, pero digo, para tener una regla puede pasar que tengas una cabeza entre aureola y aureola, y en la cintura, una cintura extrema, diría yo, este libro propone también una cabeza. Vamos a tomarlo como pinzas, digo, por ahí quizás quiere decir que es hasta las 100 más dando la vueltita, ¿sí? Y no tan solo la cara, acordate. Pero en la cintura, este libro propone también tener una cabeza de ancho. Una relación más que esta me parece un poco más interesante para sí tener en cuenta es el pie y la mano en relación a la cabeza. Fíjate que el pie es casi el alto de tu cabeza, o sea que sería un 37, 38, si sos mujer estándar, esas cosas que la mayoría calzamos eso, y la mano va a ser 3/4 de esa cabeza. Y el brazo, la primera parte, fíjate que está dividido por el codo, es la parte inferior,
sea, acá tenés el codo, con la mano, después vamos a hacer un pequeño detenimiento en lo que es el brazo y mano, porque siempre se dibuja de una manera extraña, es difícil, muy difícil dibujar rostro, manos y pies. Pero digo, para que tengas en cuenta sería, fíjate dónde está la muñeca, ¿sí? Que sería acá, tenés dos cabezas junto con la mano, la pierna dividida en dos, de la rodilla para arriba también dos cabezas, de la rodilla para abajo y un cachito de pie sería porque el talón te termina acá, tenés empeine y tenés dedos, sería casi dos cabezas y un piquito más. ¿Está? Relaciones que vos podés tener, el cuerpo se va a mover y esta grilla, acá sí tenés algunas poses en movimiento, te pueden acompañar estas 8 cabezas, en algunas, si estás sentada vas a tener menos cabezas, digo, eh, pero podés tenerlas en cuenta, podés empezar a dibujar, si nunca dibujaste nada, alguna hoja que tenga por única vez. Siempre la hoja te conviene que esté en blanco, sin renglones, sin líneas, una hoja que puedas bocetar bien. Pero en principio, si querés arrancar, si querés tener algún tipo de práctica, puedes llegar a hacer una hoja cuadriculada, donde tenés estos cuadraditos que te sirven para poder pararte bien en esta estructura. Al principio, es como cuando estudias las tablas, te las estudias y después sola, no tenés que andar midiendo con una regla. Jamás el dibujo de figurín te conviene hacerlo, bueno, ni jamás ni siempre, son dos palabras que estoy usando mucho desde lo que voy hablando, pero digo, te conviene liberarte de esos, de algo tan mecánico, siempre entrená el ojo, siempre medí, bueno, listo, hice la cabeza de tal tamaño, ¿dónde me llegará? Cuento más o menos, hay mucha gente que utiliza el lápiz, si estuviste viendo, chusmeando por internet tutoriales de dibujo, muchas veces utiliza su lápiz, pone un módulo y lo dibuja hacia abajo, esa puede ser una alternativa, pero nunca una regla. Al principio, si querés, puedes llegar a usar una hoja que tenga ese tipo de renglones para poder darte una idea. Bien, acá tenemos una división entre lo femenino y lo masculino eh, hegemónico y culturalmente dividido, este código binario que tenemos, que por suerte está mutando también, que por suerte no hay necesidad o hay más diversidad en esta identificación de identidad, y vos no tenés por qué ser ni esta mujer ni este hombre, sino que tener otro tipo de identidad corporal, pero insisto, para que vos puedas hacer el cambio, es como cuando las escuelas de pintura rompen con las nuevas estrategias de pintura, de dibujo. Para contar tenés que primero pasar, es una opinión, no es una verdad, sino que es mi opinión, mi humilde opinión como ilustradora hace años. Primero paso por el estándar, por lo clásico, para después proponer este nuevo cuerpo donde no hay necesidad de tener género. En este te traigo, sí, el femenino y el masculino. Las diferencias clásicas es en la parte digamos, de la cadera, ¿sí? La cintura, primera cadera y segunda cadera. Nosotros en indumentaria tenemos el estudio, además del dibujo del cuerpo, el estudio también de la anatomía y de la medición del cuerpo a través de la moldería. Sabemos mucho, en la Universidad de Palermo se cursa algunos talleres de dibujo y otros talleres de moldería. Moldería es el patrón hecho en papel para poder hacer una falda, una camisa, un pantalón, lo que sea. Para eso necesitan las medidas del cuerpo, reales. Entonces, acá ya tenemos, y las medidas serían cintura, que te dije, pero tenemos una primera cadera y una segunda cadera. ¿Sí? No, más arriba, con el hueso tenés que... La segunda cadera, ¿sabes cuál es? Es la que la mujer cuando... acá esta es la primera y esta es la segunda. Cuando tenemos familia, es que se ensanchan para que poder tener el embarazo, que el bebé, bueno, y demás salgan, no vamos a hablar pero digo, la segunda cadera es un poquito más abajo en los glúteos. Fíjate que tenemos abajo el esqueleto, entonces cintura, primera cadera, segunda cadera en las mujeres, el hombre también, pero digo, no hay tanta, espera que voy a borrar porque hice muchas rayitas, no hay tanta definición entre la primera y la segunda. La mujer tiene
El cuerpo es una estructura simétrica, una línea de eje que parte en dos, tengo lo mismo de un lado que del otro, eso significa que es simétrico. Mi vértice va a ser la cabeza, como venimos viendo, hacia mi comienzo de dibujo. Entonces, lo que va a pasar es que en la mujer tiene más forma de 8, hombros y cadera tienen esta sensación de guitarra, de 8, de curva y contracurva. En el hombre, a partir de la cintura y la cadera, se encaja como si fuera algo o una forma más, más geométrica. ¿Será que tengo? No. Más geométrica, más derecha. En el hombre, viste que yo te conté que la mujer tenemos 8 y la parte más ancha son los hombros. En este caso, en este libro nos propone 2 cabezas de anchos. En el hombre, en este libro se propone que sean 2 cabezas y 2 tercios. Es un cuerpo que está con una musculatura desarrollada, con un pectoral que tiene una forma de triángulo invertido. Entonces ese triángulo invertido, que es este que está acá, eh, cae en una forma más bien rectangular, fíjate, ¿sí? Acá es rectangular y en la mujer tiene esta forma más curva. Esas serían como las diferencias. Después todo lo que te conté en la grilla anterior, en la 1 se ubica el mentón, en la 2, no, en la 3 la cintura, el hombre tiene la cintura un poquito más arriba todavía, el ombligo. En la mujer el ombligo te queda un poquito más abajo, el hombre coincide exactamente con la cintura. Todo lo demás, la cruz inguinal, o sea, el 4 por el 4, la mitad y la mitad, todo eso encaja igual, ¿sí? El codo y la cintura, todo eso va igual. Lo que cambia en el hombre son las formas, estas que te digo, anatómicas, ¿sí? Acá tenemos en amarillos las, ¿cómo se llama? Las articulaciones, eh, que son las mismas, ¿no? En el hombre y la mujer. Bien. Entonces, lo que te vengo a proponer ahora son los métodos para poder empezar a hacer estos cuerpos de una manera más sencilla. Una esquematización y una síntesis, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo acá, vamos a definir primero estilización. Estilizar es, digamos, se aplica mucho en el dibujo de indumentaria. Está estilizado, está estirado, está... O sea, ¿qué significa estilizar? Yo hace tiempo que vengo pregonando que esta palabra mute, y que no significa que yo hoy te vengo a proponer el adelgazar un cuerpo, sino que te vengo a proponer, sea el cuerpo que sea que vos estás queriendo hacer, esté sintetizado. El error más importante para empezar a hacer un dibujo de indumentaria, o cualquier tipo de dibujo, si me permitís, es empezar por la parte más compleja. Lo que vos tenés que hacer es de alguna manera sintetizarlo, resumirlo. Eso significa estilizar. Sintetizar, reducir el cuerpo humano, real, anatómico, a los trazos esenciales. A los trazos esenciales. Significa que en 2 o 3 trazos yo puedo tener un cuerpo desnudo a priori para después vestirlo. ¿Te acordás que estás queriendo hacer ropa? O sea que este es el paso previo. Entonces tiene que ser algo rápido, tiene que ser algo que me ayude, tiene que ser un medio para un fin. Como es un primer paso y tiene que ser sencillo, lo que yo te vengo a proponer hoy, que la estilización sea el método de síntesis y esquema para poder lograr un cuerpo. Que no es el cuerpo real, sino que hay una idealización, la tuya, la que vos quieras proponer, pero va a haber una idealización, no es una foto. ¿Sí? Tengo un cuerpo real en un lado de la pantalla, que es el libro de Loomis, un gran ilustrador de cuerpos anatómicos reales, súper realista, viejo, muy viejo, pero muy realista, con los claros y oscuros, en toda esta complejidad que tiene la anatomía humana. Fíjate que esta mujer tiene todos sus curvas y contracurvas bien marcadas. En cambio, el que yo te propongo de este libro tiene una síntesis en donde hay solo una curva. En este caso es una curva, digamos, delgada, pero vamos a ver más adelante que puede cambiar, puede mutar, pero digo, va a ser sintética igual. ¿Está? Entonces hoy nos quedamos que el canon de la moda es que es una síntesis de una figura real a trazos esenciales. ¿Dale? O sea, ese es el segundo
el tips o la comunicación que yo quiero tener hoy en este taller. Entonces existen, por lo menos hoy te traigo 2 métodos en lo que va de la comunicación de moda, de 2 métodos para poder estilizar un cuerpo. El primer método, vamos a tomar el agregado de cabeza. ¿Qué significa esto? Yo te vengo diciendo que en el cuerpo estándar, en estilización está de moda, el cuerpo va a estar, tengo 2 cabezas de ancho por 8 de largo. Lo que puedo hacer es extremarlo, viste que yo te conté que había las modelos de pasarela europea, que son las que son hegemónicamente que lucen la moda, tiene las piernas más largas. Ese pierna más larga significa que vos a tu figurín le podés agregar, estas son licencias que te vas a empezar a dar, si querés, 8, 10 cabezas de largo, 10 cabezas de largo, donde la zona pélvica se eleva para que estas piernas crezcan aún más. Siempre voy a tener, en este libro que es otra fuente que yo consulto, te propone que la cabeza continúe el mismo tamaño. Yo te digo que la grande. Fíjate que acá estamos viendo, esta cabeza me está quedando pequeña. Pies, manos y cabezas, otro tips que te tiro, mejor grande que chico. Mejor grande que chico. Si queda chico va a ser más notorio el error. Entonces, cabeza, manos y pies grandes. Si vas a usar un figurín de 10 cabezas, más que más todavía. Agrandar esta cabeza, necesitas hacerle detalle. Esa cabeza está quedando un poquito chica. Este libro te propone que puedes agrandarle un poquito los hombros, o sea que te podés ir de esas 2 cabezas, acortes la zona pélvica, las rodillas se van a seguir subiendo hacia la rodilla, digamos, hacia... Siempre te conviene elevar rodilla también y que no quede tanta, digamos, distancia en el muslo, siempre de la rodilla para abajo. ¿Sí? Bien, acá tienes unos pies bastante grandes, los que nos están proponiendo. El segundo método sería, entonces, el primer método, el agregado de cabezas. El segundo método que te propone este libro y que también te traigo yo hoy es a la figura real, a la que vos puedes calcar de una revista, de alguna manera enalzarla, o sea, agrandarla. Agrandarla significa como estirarla, como darle más módulos en estas nuevas cabezas que yo te digo. No tanto agregándole, porque acá fíjate que lo que hace es bajarle un poquito los tobillos, sino que también en la parte del cuello, que es algo que se usa mucho en el dibujo de figurines, una exageración en la parte del cuello, no que sea jirafona, pero sí que tenga como un cuello un poco más alto, se sintetiza mucho la parte esta de este trapecio que se forma entre el cuello, los hombros y la cabeza, se enaltece y se le da más proporción al cuello. Esto hace que la figura tenga como cierto cuello delgado, como elevado, todo va a depender un poco de la ropa que vos quieras hacer. Pero este es un tips que también te puede llegar a traer. La figura real se la enaltece, digamos, se le agrega un poco más de, digamos, de proporción en el cuello y en la parte de abajo de los tobillos. Fíjate que eleva rodillas, las rodillas están acá, las eleva un poquito más, y lo que se hace en este no te está mostrando, pero yo suelo elevar la zona pélvica también un chiquito más para poder darle más sensación de estas piernas que se alargan. Igual te voy a mostrar que se sintetizan, te voy a mostrar más adelante ejercicios de figuras reales, cómo se transforma la figurina, ¿sí? Pero hoy nos quedamos entonces como puntapié inicial el agregado de cabezas o a la síntesis, la reducción de la figura real. De líneas esenciales, son todos cuerpos delgados hasta ahora, sí, pero de líneas esenciales, no es que yo achuro ni adelgazo cuerpos, ¿sí? Bien. Entonces, fíjate que de esta mujer súper, ¿ves? Que te digo que es delgada, que tiene ropa igual, ¿eh? Pero es como se ve el paso a paso del cuerpo real al agregado de cabezas, ¿ves? A este lenguaje que suele utilizar, no tiene por qué ser el que vos querés, pero digo, es el que más se usa en el mundo de la moda. Cuando decimos moda, igual, y para mí es una palabra polémica, porque ya te estás entrando en el mercado. También hay que ver si vos querés estar en el circuito de la moda que se vende, que es tendencia, y así te tomas el éxito, o si querés ser, o sea, sos diseñador o diseñadora,
de indumentaria. Yo moda no hago. La moda la hacen los mercados, la moda la hacen los usuarios, usuarias, qué compran, qué no compran, qué les gusta, qué no les gusta. Entonces vos te puedes subir a esa ola y decir, bueno, yo quiero hacer de lo que se vende, o puedes hacer tu estilo y el éxito pasa por un poco por la realización personal. eh, y bueno, si se vende mejor, o por ahí no, y pero tu éxito pasa por otro lado y es la comunicación. Eso va a depender un poco más de tu filosofía o de qué tipo de diseñador, diseñadora eh, querés ser o estás haciendo, pero a lo que voy es, esto es una indumentaria que está subida, o una propuesta de dibujo de indumentaria que tiene que ver con estos cánones de la moda. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo hago para mover a este cuerpo que yo tenía inquietud de 8 cabezas por 2 de ancho, donde analizo el todo y cada una de las partes? ¿Cómo hago para moverlo? Y que no se me deforme y que no me se desproporcione, que siga teniendo esa lectura proporcionada. Voy a pasar unos tips. Entonces, lo primero que tenés que hacer es digamos, tratar digamos, de estudiar, de comprender las estructuras básicas. O sea, que de la musculatura que venimos hablando, de esos conocimientos sólidos y anatómicos que yo te estoy diciendo que necesitas para tener un dibujo exitoso, sintetizarlo también, estilizarlo también, porque no, es parte de darle una geometralización. O sea, que al brazo lo veas como un cilindro, que al torso lo veas como un prisma redondeado, o sea, que las formas empiezan a tener formas simples y geométricas. El error más clásico es hacer, no sé, querer hacer un cuerpo y empezar por el ojo y por toda la complejidad que puede tener el ojo, el rostro, y empezar a hacer, digamos, las formas tal cual las ves. Necesitas primero una comprensión geométrica. Si tenés que hacer un caballo, un árbol, lo que sea, tenés que verlo en formas simples de dibujo. Cuando digo simples de dibujo, digo formas rectas, digo formas geométricas, esferas, cilindros, cubos, cónicos. O sea, fíjate acá, este es un muñequito de madera. Si no lo conoces, es una muy buena práctica para empezar por el cuerpo. Es simple, es, digamos, con un lenguaje que se puede dibujar fácil, pero que te ayuda a comprender el cuerpo, el todo y cada una de las partes. Entonces, síntesis estructural, geometrización de las formas, que es lo que te estoy diciendo ahora, y reconocimiento de las articulaciones. Entonces, las articulaciones son los círculos, ¿sí? Los círculos que tenés en el hombro, en el codo, en la muñeca, en la cadera, los discos estos que están acá, en las rodillas y en los tobillos. Pero fíjate que los círculos no todos tienen los mismos tamaños. El muñeco articulado ya te propone una diferenciación entre un círculo que va a ser la rodilla y un círculo que va a ser el tobillo. ¿Me entendés que vos ya ahí estás dándole un módulo correcto al cuerpo? Porque vos ya sabés que una rodilla es más grande y un tobillo es un poco más pequeño. Entonces digo, parece simple, pero hay un análisis. Estos son los conocimientos que yo te digo que vos, este es que tenés que tener, no estoy terminando la frase. Estos son los conocimientos anatómicos que necesitas estudiar para poder dibujar de una mejor manera. Después el dibujo se practica, pero si vos no entendés esto, va a haber errores en tu dibujo. Bien, entonces el cuello de forma cónica, el tórax, la pelvis, todo está en formas simples y formas fáciles para dibujar. Muñeco articulado, muñeco que te recomiendo, yo lo tengo acá siempre conmigo, es un ejercicio que hacemos en la cursada, mira, acá está, ¿sí? En donde lo observamos, lo movemos y lo dibujamos. Después le damos tridimensión, que también es un ejercicio que te recomiendo con el valor de gris, donde la oscuridad y la claridad juegan para poder darle tridimensión en la bidimensión. O sea que la hoja tiene ancho y largo y lo que yo le estoy dando es profundidad. Entonces, a través de estos ejercicios sencillos, tenemos ya 2 puntos a favor. El cuerpo y el movimiento del cuerpo. El muñeco articulado trato de que lo dibujen en poses diferentes. Si se animan a estilizarlo, ya lo pueden estilizar, porque vos te fijás que estas piernas ya están más largas que lo que nos propone el muñeco articulado. Pero la idea es que vos empieces a probar este discurso digamos, que se maneja la moda, estos códigos que maneja la moda. Después vos tomás decisiones. Pero digo, en principio, empezar a entender el idioma.
y después los pintamos con escala de grises. Bien, sigamos estudiando entonces esto de mover el cuerpo, el estudio de la pose. Hay millones de poses. La pose va a tener que ver con el tipo de indumentaria que vos estés haciendo, que estés presentando, porque si estás teniendo una, no sé, lanzás una colección en donde querés que la ropa tenga una impronta de punk, rockera o con cierto estilo de estética, la estética, o sea, la pose del cuerpo va a tener que ver con esa estética, ¿sí? No puedo tener todos los figurines paraditos, sino que la propuesta de la ilustración tiene que moverse, tiene que transformarse una pose acorde a la indumentaria que vos estás presentando. Entonces, para eso te voy a enseñar también, además de leer el cuerpo en estructuras básicas y geométricas, le vamos a sumar una línea que se llama línea rítmica. La línea rítmica es una línea que divide en dos el cuerpo, pero no es una línea, digamos, rígida, sino que es una línea curva, es una línea que se va a mover a partir de la pose. Va a cambiar determinando la pose de cada cuerpo. La línea rítmica nace en el mentón, sigue por la mitad de tu cuello, sigue por la mitad del esternón, la voy a poner acá, esta es la línea rítmica, sigue el esternón y va por la cadera hasta la pierna que tenga mayor apoyo. Hasta la pierna que tenga mayor apoyo. En este caso tenemos justo un dibujo donde está teniendo un movimiento múltiple, entonces hace que por eso el truco de que tenga varios parece un poco Ganesha, o alguna figura hinduista que tiene muchos brazos y muchas piernas. Es como el movimiento, vos acá es difícil, ahora te voy a mostrar otros donde puedo mostrar la línea rítmica, pero la línea rítmica, por ejemplo, en este que está acá, donde está la pose en quietud, va a ir por la mitad del esternón, cintura, cadera, y después sí coincide con el eje axial, porque en el caso de las poses en quietud, el peso del cuerpo está distribuido en ambas partes del cuerpo. Cuando vos tenés tu cuerpo visto de frente, parado en las dos piernas, el peso corporal está distribuido en las dos piernas. En cambio, si estás con una pierna más adelante y la otra pierna más atrás, la de atrás seguramente es el que tenga mayor peso corporal. Entonces, la pierna de atrás es la que va a tener la línea rítmica. Voy a leer, tengo el... No. Entonces, te da ¿qué es lo que conseguís reconociendo la línea rítmica? Estabilidad del movimiento, reconoces la línea rítmica, equilibrio en la distribución de los músculos. Esto es lo que te digo. ¿Viste cuando vos, no sé, quiero hacer una pose que está saltando, quiero hacer una pose? Entonces, hay un equilibrio que vos tenés que estudiar, que reconocer, porque si no te va a pasar que el cuerpo se va a caer o que la pose no se va a terminar de definir. Entonces, en el reconocimiento de esa línea rítmica que depende de cada pose, vas a encontrar el éxito en la pose. Mirá, ves que acá el cuerpo, estos son croquis muy sencillos, que también ahora te los voy a proponer. Así hay que empezar a dibujar el cuerpo, no de una forma real, tal cual se ve, sino bajarlo, líneas simples, geométricas, donde vos puedas practicar de una manera un poco más fluida. La línea rítmica, una vez que vos tenés la cabeza, digamos, planteada, ahí va, lo que hago es esto, esta es la línea rítmica, viene por acá, y cae. Estas líneas curvas, rectas que caen a plomo a 90 grados, acá estoy haciendo como un ángulo, estas son las líneas de gravedad, o sea, estamos pegados al piso por la gravedad, son líneas directas a plomo que se llaman al suelo, acá se genera junto con la línea de suelo un ángulo de 90 grados. Esta línea es la línea de gravedad, pero el cuerpo se mueve de una manera, ¿sí? Eh, bueno, algunas se me van de la línea porque acordate que estoy dibujando con un mouse. Entonces, espera que corro acá un poquito. Esta va a estar acá en el medio. Siempre tenés que buscar la línea media en el esternón, sobre todo, ¿sabes? Y cuando llegas a la parte de la cadera, pensás, bueno, ¿cuál es la línea de apoyo? En esta está distribuida entre las dos, y en esta última va a estar sí coincidiendo con esta línea a plomo entre las dos piernas, ¿sí? Porque el peso corporal está distribuido. Entonces, fíjate que cada pose va a tener una línea rítmica. Cabeza, geometrización de formas, le sumo línea rítmica. ¿Ves que tenemos un recorrido donde nos vamos a llegar
el resultado va a ser el cuerpo, pero necesariamente tenés que estudiar este pequeño recorrido para poder entender esto que te digo y poder plasmarlo de la mejor manera. Entonces, en la mitad del esternón ubico la línea rítmica que continúa con el peso corporal. La importancia del rostro, del rostro, del torso. La importancia del torso tiene que ver porque es la parte central del cuerpo. Una vez que yo planteé la cabeza, el torso me va a dar el equilibrio corporal. O sea, en el torso voy a encontrar después el resto de las relaciones que son las extremidades. Entonces, cabeza, torso. La importancia del rostro es el equilibrio que yo voy a encontrar. El torso se mueve de una manera siempre equilibrada. Cuando se va hacia un lado, digamos, los hombros, acá tenés hombros, y en amarillo tenés la cintura. No, la cintura tenés acá arriba, perdón, la cadera, ¿sí? La primera cadera. Entonces, fíjate que tenés una bajada de hombros y para el otro lado, el balanceo de estas dos líneas que no van a, nunca a, cintura y cadera son paralelas, porque tenés todo este hueso de la cadera. Entonces, cintura y cadera siempre están juntas, pero los hombros siempre se separan. Acá ves el equilibrio que tiene el torso, el balanceo que va a empezar a tener el torso. Hacia un lado los hombros y hacia el otro lado, siempre en discordancia, perdona, voy a toser. Ahora sí. En discordancia, la cadera. ¿Pero por qué? Porque compensa. El cuerpo es una estructura inteligente y sabia. Y entonces, para un lado va uno y para el otro lado van los otros dos. Los otros dos siempre juntos porque es el mismo hueso. ¿Está? Entonces, fíjate que tenés, decantan los hombros y para el otro lado la cintura y la cadera. ¿Sí? Esto también se llama contraposto, es una pose súper clásica de la antigua Grecia, en donde muchas esculturas vas a encontrar que los hombros están relajados hacia un lado y la cintura y la cadera se relajan hacia el otro. Entonces, en este punto voy a tener una flexión y en este punto voy a tener una extensión. ¿Sí? Bien. Entonces, en cada pose yo puedo encontrar la línea rítmica. Fíjate, esta que está acá, hay millones de líneas que te van a ayudar, ¿eh? Yo te voy a contar algunas. La línea rítmica es la más importante para encontrarle sentido a la pose, ¿sí? Fíjate, estas dos, acá cuando el cuerpo está de perfil es difícil encontrarle la línea rítmica, pero no imposible, digo, tenés que encontrarle el equilibrio a esa pose para poder dibujarlo de una manera más correcta. Entonces, fíjate que plantearon dos, esta y esta otra fuerza, pero digo, yo me quedaría con esta que está atrás, puede ser que esté desde la espalda. La línea rítmica muchas veces coincide un poco con la columna vertebral, ¿entendés? Pasa que vista de frente no tenés columna, la columna está atrás, pero hay una, mirá, si vuelvo acá, ves que acá tenés, la columna hace esto, ¿entendés? Hay una relación con la columna vertebral de la línea rítmica. Y en la línea rítmica encontrás como un poco el sentido a la pose. Bien, no te la pierdas. Entonces, vimos el torso, lo que se añade a ese torso son brazos y piernas. Brazos, manos, piernas, pies. En los brazos, el tips que hoy te paso es el que te decía un poco más al principio, hombro, ¿sí? Codo y muñeca. A mí me gusta que mis alumnas le den un poquito más de grande, o sea, que el hombro sea un poquito más grande que el codo. En este libro no lo hacen, pero para que vos sepas, digo, la articulación está justo acá, ¿no? En la mitad y en la mitad. Pero es un poquito más grande que el codo. En este libro no tanto, pero no importa. Fíjate la síntesis de la geometralización de estos cilindros que empiezan a ser los brazos. El brazo en la primera parte es bastante regular, en la segunda del codo se va achicando, cual zanahoria, ponele, se va achicando a la muñeca. Y un tips que hoy te paso, que siempre es un error clásico, es que dibujan digamos, de la muñeca directamente, dibujan acá los dedos.
Hay una síntesis de dedos, sí, pero hay una palma que tenés que respetar. Vos en la mano tenés, la primera parte es la palma, y la segunda parte son los dedos. Prácticamente es la misma, como se dice, la misma proporción, pero uno de los errores más frecuentes es dibujar los dedos pegados a la muñeca. Acordate que hay un espacio que se llama palma y después sí, los dedos. En el figurín se sintetiza un montón esta parte. No, a veces ni se dibuja, pero aunque vos hagas una línea que sintetiza una mano, esa línea tiene que responder a una mano y no a cualquier cosa. ¿Se entiende? O sea, como que vos tenés que darle una línea que dé la sensación de mano, que no es un error. Y ahí es a donde te dije antes, que se lea como una comunicación correcta, como una propuesta creativa de una síntesis de una mano y no como un error. ¿Dale? No ocultes las manos. Generalmente, viste, las meten en el bolsillo, las ponen atrás de la figura, porque no me salen. Bueno, hay una síntesis, hay una manera de dibujarla, hoy no voy a ondear en eso, pero digo, lo que hoy te quiero dejar es que no pegues los dedos a la muñeca, dejar un espacio que sería la palma y luego vienen los dedos. Acá hay unas vistas con carteras, que es un dibujo bastante eh, practicado si te dedicas por ahí, te interesan los accesorios, el accesorio el más vendido, el más usado, el más diseñado es una cartera, un contenedor, mochila, cartera, sobre, monedero, billetera, lo que sea. Pero fíjate que la mano lo sostiene, la mano lo agarra. Bueno, cuando tengas que hacer alguno de estos dibujos, tenete alguna imagen de referencia. No te dibujes solo o sola pensando en que vos sabés cómo se ve. Fíjate cómo se ven los dedos, porque muchas veces digamos, se sacan y no termina de entenderse cómo está agarrando ese objeto, ¿sí? Se quiere obligar en la imagen y no concuerda con lo que realmente debería de ser. Entonces, tenete algunas imágenes de referencia, acá hay una síntesis, ponele, vos tenés que dibujar, acá separás la palma, ¿sí? La primera parte de las falanges, la segunda parte de las falanges, acá hay uñas, todo. Esto a veces ni siquiera se dibuja, a no ser que hagas un zoom de acercamiento en lo corporal, que hay ejercicios así en la cursada, pero en el figurín hay una síntesis que sea una síntesis correcta. Bien. Y en las piernas, la rodilla no es, digamos, en este libro, y yo concuerdo, la rodilla, en realidad, para ser un poco más general, puede ser que la rodilla ande por el medio de la pierna, pero como recomendación te dejaría hoy que esté del medio hacia arriba, o sea, que acá, como dice, que más o menos esté a tres cuartos, o sea, acá te divide en tres, yo te diría que ves que no es lo mismo que vos tenés acá que lo que tenés acá. Esta segunda parte es más larga que la primera. ¿Sí? O sea, la segunda parte de la rodilla para abajo que sea más larga que de la rodilla para arriba. La parte de los glúteos, de los músculos, trata de que quede de menor tamaño que de la rodilla para abajo. Todas recomendaciones que vos podés, no, si no querés, no, la rodilla con que ande la mitad está bien. Fíjate que la rodilla tiene un sentido y tiene un movimiento externo, la parte digamos, una curva hacia afuera, y una curva hacia adentro, lo que es la rodilla y el pie. Un poco porque y acá tenemos la vista de los pies, que es muy difícil a veces plantear el pie visto de frente y que no parezca que está haciendo punta como una bailarina o que está flotando. ¿Cómo realmente hago para que apoye, para que esté sobre el suelo? Bueno, lo que te propone este libro, que me parece interesante, acá tenés el suelo, supuestamente. Eh, lo que tenés que tener en cuenta que es lo que se ve en primer plano. ¿Te acordás de esos ejercicios por ahí si ya estás por terminar o terminaste el secundario? ¿Alguna vez pasaste por esos ejercicios donde están las líneas de fuga, los puntos de fuga, perdona, que es una línea que se va hacia el horizonte? Bueno, ¿qué es lo primero que veo en ese primer, valga la redundancia, el primer plano? Los dedos de los pies. Después viene el empeine y después viene el tobillo. Entonces esto hace que se forme una línea que se va abriendo, un trapecio, ¿sí? Un trapecio que apoya, que da la sensación de, ¿sí? Que da la sensación de. A medida que vos, si vos tenés planteadas figurines con calzado alto, o sea, con taco alto o con plataforma, el empeine se va a ver viendo cada vez más. O sea, como que el empeine va a ir hacia arriba,
por esta cuestión de que dibujás el zapato con cada vez más altura. ¿Sí? Bien, fíjate que la rodilla para mí también, como te venía contando antes, debería ser un poquito más grande que lo que es el tobillo, y acá te plantea como una muy buena síntesis el talón también como otro círculo, empeine y dedos. Empeine y dedos. También hay un error clásico que es dibujar hasta acá. ¿Sí? Acordate que ahí apoya, esto es empeine, divido en tres, talón, empeine y dedos. Así como te dije palma y manos, bueno, acá es talón, empeine y dedos, tres partes que tiene el pie. Hoy es como a grandes rasgos, pero son todas prácticas que necesitas entender para poder llegar al figurín. Llegamos al figurín, que ya no te quiero aburrir, ya estamos eh, en buen tiempo. Digo, el armado del figurín, y lo que te vengo hoy a proponer es el armado a través del boceto, de la técnica del boceto. ¿Qué es bocetar? Bocetar es una técnica de liberar un trazo, de dibujar con distintos valores de línea, que sea suave pero que seas constante, utilizar lo menos posible la goma. Fíjate que son todos dibujos mal hechos, entre comillas, porque son dibujos libres. Por eso te propongo la técnica de boceto, donde vos puedas autocorregirte, ¿sí? Sin tener que estar con la goma tan pendiente, de que no sea una única línea la que te define, sino que haya varias líneas en donde vos podés recorrer en un círculo, donde podés recorrer un trapecio, un rectángulo, y que esas varias líneas te lleven como a cada vez más exacto. Por eso es un dibujo que tiene que ser de varios valores de línea. Si vos dibujás apretando el lápiz, o peor aún, con una línea tipo en comas, salteadita, peluda, o como quieras llamarla, no te va a dejar autocorregirte. La línea fluida, que es la línea de boceto, es a donde vos conseguís mejores resultados. Practicala, si nunca dibujaste, si nunca agarraste una hoja, dibujás solo líneas rectas hasta el final, lo más recta posible. Tu trazo, digo, tener un pulso también es práctica, y no ir con la línea vibrada, pero déjate fluir, círculo lo más circular posible, uno al lado del otro, que se parezcan. O sea, la idea es que vos puedas ablandar, usar todo el brazo, no dibujar como chiquitito, no correr tus hojas. Si sos zurdo, si sos zurda, puede ser un poco más complicado, pero no es imposible. Tenés que dejar correr y no dibujar tanto hacia adentro, porque lo que tiene el zurdo o la zurda es que dibuja todo como medio entre curvas cerradas. O sea que por ahí tenés que practicar un poco más esta fluidez de la línea, ¿sí? Bien, entonces fíjate que hay como lo mismo, línea rítmica, cabeza, hombros. Entonces vamos a armar el figurín. Acá tenemos todavía más ejemplos de la línea rítmica, con poses un poco más jugadas en cuanto a la dificultad. La línea rítmica a veces en la espalda también está. Bien, acá el que te decía que en las de lateral son un poco las más complicadas. Pero entonces llegamos a estos tres pasos claves, eh, que es para armar un figurín, sea cual sea la forma. Lo primero que te vengo a proponer a través de este boceto es que armes un croquis. Y ahora vamos a ver qué es un croquis. Si vos sos muy joven, generalmente un croquis se hacía para llegar como un mapa, como si fuera un camino o unos pasos, digamos, sencillos de líneas muy, muy, muy elementales. Un croquis es como si fuera a veces mal dicho boceto, pero yo te digo que es un croquis, donde puedas medir esto que te digo, cabezas, cuántas hacia abajo, volcar estos conocimientos que tenés acerca del cuerpo. El armado del croquis a través de formas geométricas, ¿sí? Entonces tengo croquis, tengo formas geométricas, y después paso a una figura que se puede parecer a la figura real, que es un figurín, ¿sí? Entonces, esto sería, ¿ves? El croquis son líneas muy sencillas. 1, 2, 3. Líneas sencillas. Tengo la cabeza, lo primero que tenés que hacer es la cabeza, sí o sí, como te vengo diciendo. La otra línea, antes de ser la línea que divide en dos, la línea rítmica, lo que voy a hacer es plantear los hombros. Y acá vas a empezar a ver todas las relaciones que podés tener. Yo te dije que los hombros generalmente son 2 cabezas de ancho. Entonces yo ya sé dónde más o menos puedo poner, en principio, dónde puedo poner los hombros. Cuento, mido a ojo
lo mismo de un lado y del otro. Yo ya ahí tengo los hombros, ¿sí? Entonces yo ya ahí tengo dos articulaciones. Una vez que yo tengo estas dos articulaciones, voy a hacer, digamos, la primera parte. Yo te había dicho que la cintura y la cadera llegaban más o menos a la tercera cabeza. ¿Me seguís? Porque hay que estudiar. Entonces yo ya sé más o menos a dónde plantear la cintura. Una cabeza más, o tres cuartos de cabeza más, y planteo la pelvis. O sea, estas liñitas que yo estoy haciendo es porque ya sé más o menos en esos escalones a dónde plantear cada una de las partes. ¿Me seguís por qué es tan importante? O sea, porque para hacer este croquis de dónde llega cada cosa sin dibujar esa cosa tal cual es, hombro, cintura y cadera, tres líneas guías fundamentales. Hombros, cintura y cadera las extraigo de los que estudié antes. Sumo la línea rítmica, que también la vengo estudiando, y ahí ya obtengo la primera parte de mi croquis, mi torso. ¿Sí? Entonces, una vez que yo ya tengo, acá en este libro no lo dibuja, pero siempre dibujate la B de la parte de la pelvis, que te va a ayudar un montón al inicio de las piernas. ¿Sí? Entonces dijimos que siempre en la cabeza número 6 se plantean las rodillas, las ubicas y empezás ya a armar el muñeco articulado. Croquis, muñeco articulado, y después recién puedo obtener el cuerpo natural. Acá tengo un cuerpo, estos de estándares de los libros de moda, ¿sí? ¿Ves? 4 pasos. Reconocer línea rítmica. Acá tengo también las 8 cabezas. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 tiene este. ¿Sí? O a veces pueden ser que encuentres con 8 cabezas y media, porque es por el taco que le ponen a la modelo. Este es el croquis que yo te vengo a proponer hoy. A través de líneas, pero a ver, no me decís, no, bueno, pero vos hace años que dibujás y ya sabes, en la clásica que me dicen mis alumnas y alumnos, que es verdad, pero vengo estudiando esto, entonces si yo te propongo hoy que lo estudies, que sea algo que te marque, que te lo plantees, para poder dar estos primeros pasos de una manera más sólida. Al principio no va a salir, pero después con la práctica estoy segura que vas a obtener buenos resultados. A mis alumnos lo que les hago hacer, que también te lo voy a mostrar ahora más abajo, superponer hojas de calco. A veces hago el croquis en una, superpongo otra, hago la parte geométrica del muñeco articulado donde leo la musculatura, una nueva hoja, y esa nueva hoja lo que obtengo es a través del paso, ¿me entendés? Del calcado de estas nuevas líneas, obtengo este otro. Y después lo visto. ¿Sí? O sea que ese sería el recorrido que hoy te propongo, que empieces a practicar croquis, geometrización, síntesis, búsqueda de la figura en esa pose más sencilla de reconocer. No arranques por los detalles, arranca por el general a particular. Entonces acá es a donde yo quiero quebrar un poco la charla que vengo dándote. O sea que yo te digo, el estudio de las 8 cabezas por 2 de ancho, el reconocimiento geométrico de la musculatura, la línea rítmica, todo esto que yo ya sé, ¿cómo puedo plantearlo en estos nuevos cuerpos? ¿Sí? Entonces, en esta diversidad corporal que hoy te vengo a proponer, que empiezo a ver yo, porque soy educadora, porque soy madre, entonces empiezo a abrir el juego en donde no todos los cuerpos tienen que ser de determinada manera, ni hablar para gustarse, sino que para poder ser mostrados, para poder ser de alguna manera la vidriera, el maniquí en donde yo voy a tener que, donde yo voy a elegir la muestra de mis diseños. Entonces, estas formas geométricas sencillas que yo hoy te propongo aplican para cualquier tipo de estructura corporal. Entonces, ya seas más alto, el figurín que vos quieras tener, más bajo, andrógino, hombre, mujer, y niños también, porque ahora te voy a comentar cuántas cabezas más o menos por edad, pero digo, aplica para todos los cuerpos. Entonces, en esta diversidad, fíjate que el ejercicio lo puedes aplicar de la misma manera. Geometralizar las formas. Las formas van a ser distintas a esos otros figurines que yo te mostraba antes, pero que se pueden aplicar de la misma manera. Entonces, yo puedo tener una línea de ropa para otro tipo de cuerpos y mi figurín me acompañe. ¿Ok? Entonces, fíjate que la grilla de 8 cabezas la mantengo, pero el 2 de ancho la puedo ir modificando a mi necesidad, a mi creatividad, a mi estética, ¿sí? A mis ganas, lo que sea que te está moviendo de este canon clásico. Bien, entonces
croquis, geometralización, figurín vestido. Todo esto pueden ser 3 hojas o pueden ser todo en el mismo módulo. Yo cuando empiezo a dibujar un cuerpo, arranco desde el croquis y voy sumando las partes con esta técnica que te conté de boceto, donde ya hay algunas partes que, porque estos son dibujos míos, donde ya no se ve, pero está el croquis. ¿Sí? O sea que estos dibujos los hice yo, si vos te das cuenta, por ahí ves como una doble línea. Es ese croquis que yo le saqué fotos antes para tener como si fuera una receta de cocina, el paso a paso. ¿Sí? Pero está y funciona, es lo que yo cotidianizo, ¿sí? Lo que digo, lo que hago cotidiano. Cotidianizo no es una palabra, lo que yo hago cotidianamente. Primero croquis, geometralizo y logro el figurín. No lo vestí mucho porque estoy dando un taller de figura humana de figurín, entonces no diseñé ningún tipo de, pero se puede vestir perfectamente. Bien, acá tenemos las proporciones por edades. eh, Generalmente cuando son bebés que no se paran, tenés de 3 a 3 cabezas y media, y se van sumando las cabezas a medida que vas teniendo más edad. 5 años, 4 años, 4 cabezas, al revés, 4 años ya estoy, 4 años, 5 cabezas, pero fíjate que el croquis te sigue acompañando en todas las etapas. 8 cabezas, 6 cabezas, a los 12 tenés 7, a los 15 tenés 8 cabezas, que son estas, a los 15 ya 15, 16 en los hombres, y en las mujeres donde hay ese desarrollo hormonal, ya no creces. O sea, ya a esa altura, si vos medís unos 70, unos 60, que es promedio, esa altura la conseguiste entre los 15 y los 17 años, que son la adolescencia. En esa es donde vas a quedarte en esa altura. Después ya no tengo una persona mayor, eh, pasando los 60, empezás como a achicarte un poquito, ¿sí? O sea que perdés cabezas. Bien, entonces acá te propongo por último, eh, para ir cerrando el tema de taller, porque tengo preparado también para dibujar algo acá al lado con otra cámara, un rostro rápido, darte algunos tips para dejarte en este taller de dibujo, es al revés. ¿Te acordás que vos podías tener, tenías un paso que era de las cabezas que yo quiera? ¿Sí? Acá yo trabajé con más de 8 cabezas porque yo suelo estilizar el cuerpo. De hecho, una de las anécdotas que siempre cuento es que cuando tuve que dibujar a Mafalda, porque también hice dibujo de humor, no podía. Mafalda tiene 2 cabezas, el personaje de la historieta, y yo le dibujaba 3 y media. O sea, ya tengo incorporado mucho el tema del agregado de cabezas, pero este es el método del agregado de cabezas. Si yo quiero la imagen real, ¿cómo transformarla en la síntesis de figurín? Fíjate que en este, hice todo el estudio, acá tenés que volcar todo lo que vos sabés, lo que venimos viendo, para que lo voy a abrir para que se vea mejor, ahí. Tenemos una imagen de una modelo real, la síntesis, la geometrización, acá aplica todo lo que venís viendo en este taller. Línea rítmica, geometrización de músculos, articulaciones, ejes direccionales, dónde están los hombros, dónde está la cintura en relación a la cadera. Eso te da las claves para desarrollar este figurín. Fíjate que hay todo el croquis, porque este también es un dibujo mío. Lo arranqué con estos 2 pasos, croquis y geometrización. ¿Sí? Imagen real, el agregado de, acá mantuve las cabezas, pero cómo se puede ir paso a paso y obtener el figurín, no lo vestí, pero sería un paso más en algún otro taller, cómo dibujo la indumentaria que acompañe, ¿no? Esa sería la relación entre el tejido, si es un tejido, digamos, que se arruga, que tiene caída, que es lánguido, que es volumétrico, eso ya es más para dibujo técnico de indumentaria. Pero el cuerpo tiene que tener el movimiento, captar la misma pose. En este caso tengo toda imagen de referencias, uso imágenes de referencia porque me interesa poder analizar esto de la pose y aplicar todos los conocimientos que yo sé del cuerpo humano. Este es un ejercicio de la cursada. Acá sí, fíjate que hay un agregado de cabezas. Es algo que al alumno y a la alumna de indumentaria le interesa practicar porque es muy cotidiano caer en este lenguaje donde las piernas son un poco más largas, en donde la pelvis se levanta, ¿sí?
Fíjate que acá esta pose particular, cómo se ve la cola de atrás, que ella la sintetiza para que en su interpretación gráfica quede mejor. Acordate que esto es una propuesta gráfica, no es una foto. Para foto está esta que está acá. Bien, todos estos son ejercicios de alumnas que acá sí vemos los cuerpos hegemónicos de la moda y que están agregándole más cabezas. ¿Sí? Ya la modelo es hiper delgada y con las piernas súper largas, pero todavía esta alumna en particular, fíjate lo extremo, cómo cortaba la zona pélvica, pero ya empieza a ser algo que les interesa como estilo y ya no se lo puedo marcar como un error, sino que es una propuesta de la ilustradora. Hombres, este hombre es musculoso, o sea, es ese cuerpo atlético y deportivo, donde los muslos son tremendamente, fíjate que cortitos, ¿no? Esto es lo que tenés que empezar a analizar cuando ves alguna foto, cuando empezás a reconocer esta charla que te di, bueno, cada parte, el todo, tiene un poquito agregado de claroscuro, porque mis alumnas trabajan de esta manera para poder darle un poquito de tridimensión. ¿Sí? Bien. La idea de este ejercicio es, ¿ves? Encontrar la línea rítmica, todo esto que te vengo explicando yo. Entonces, esta evolución donde puede haber multiplicidad de cuerpo, pero obtengo los mismos resultados a través de estas aplicaciones, de estas grillas sencillas que te vengo a traer hoy. ¿Sí? Bien. Entonces, para concluir, antes de pasar a lo que es el dibujo rápido de un rostro, infinidad de cuerpos como personas en el mundo, ¿sí? Mensaje, y puse todes justamente porque esta apertura y esta diversidad también en el género, diferentes formas y tamaños, respetemos esta diversidad que me parece es un poco el mensaje de hoy. Arranqué por un cuerpo clásico, pero existe esa transformación y podés aplicarla, ¿sí? Bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es un poco construir un rostro, que nos quedan media horita antes de terminar el taller. El rostro lo voy a dibujar. Si tenés un lápiz y un papel, agárralos, por ahí te puede llegar a servir para practicar conmigo. Es un ejercicio que yo hago con mis alumnos y con mis alumnas en simultáneo, porque en sincronía también se puede hacer esta cuestión de la cámara nos permite, antes era en el pizarrón, hoy lo hacemos acá en la compu. Te quiero dejar algunos, eh, ¿cómo se dice? Eh, algunas prácticas muy buenas, muy buenas. Esto es, algunas son como muy extremas en cuanto a la realidad. Fíjate que esta alumna que tiene una claridad en la interpretación gráfica casi hiperrealista. A ella le fue muy bien también, como pudo encontrar esto es un autorretrato, ella no, pero ella sí. ¿Sí? Acá también autorretrato, esta no, esta sí. Esta es alguien que ella quiso probar dibujar, mucha sensibilidad hacia el claroscuro, que es un ejercicio que lleva tiempo. Ahora te voy a decir un par de cositas que te pueden servir para. Entonces, tengo que dejar de compartir, también le aviso a Pablo, para poder, porque quiero que vean la cámara mía, ¿sí? ¿Te parece, Pablo? Sí, sí, dale. Dale, dale, Bien, perfecto, yo estoy dale. acá. Buenísimo. Entonces, voy a cortar un segundito, no el audio, para correr la cámara de lugar. Antes de darle, lo voy a configurar. eh, Estoy acá, aguárdenme 2 minutitos. Ahí está mejor. Eh, ya voy, estoy tratando de enfocar lo más
A ver, Pablo, decime vos si... Dale, sí, sí, yo te aviso. Ahí sí, Ahí ahí se ve se ve una foto de mejor. fondo, sí. Sí, es una foto de revista, tiene un brillo que eso es lo que hace que se vea un poco nítida, pero después vamos a ver la hoja en blanco y mis manos, que estoy acá, Perfecto. pero se ve como, bueno, ahí vuelve otra vez la definición, porque es una revista que tiene mucho brillo y eso satura un poco, me parece, por lo que entiendo. Bien, entonces, tenemos un rostro real, uy, para que voy a romper todo, ahí está, un rostro real. Lo que quiero analizar acá es, tenés como venimos viendo, los ejes axiales son muy importante que vos los reconozcas para poder plasmar un dibujo correcto, porque un eje axial te permite ver, bueno, una línea como qué pasa de un lado, qué pasa del otro, son como líneas guías, ¿sí? Entonces tengo una línea que divide en dos el rostro, sobre esta línea, ¿sí? Voy a plantear el ejercicio. Tengo un rostro real porque primero quiero mostrarte un par de relaciones, así como en el cuerpo pasan en el rostro. Yo te dije que teníamos 2 cabezas por 8 de largo. Acá tenemos esta nariz central, se va a repetir hacia arriba, ¿sí? Y de acá para acá hacia abajo, con las particularidades de cada rostro, pero es en una cuestión ideal y estándar, eh, tenemos 3 narices, ¿sí? Y en la línea de ojos, que es la línea que está acá, tenemos 5 ojos. Esas son las relaciones más o menos, o sea, la distancia que yo tengo de acá a acá, se va a repetir de acá a acá, de acá a acá, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. 3 narices, 5 ojos. ¿Está? O sea, esas son, por eso tengo la imagen real para que puedas ver más o menos las relaciones que se encuentran. En principio va a ser un poco más complicado, pero acordátelas como para que vos puedas tener una relación. Entonces, lo primero que vas a hacer es un círculo. Fíjate, ¿te acordás que yo te hablé de la técnica de boceto? Lo más circular posible. ¿Se ve? Poquito. Voy a tratar de apretar un poquito, o sea, voy a apretar el lápiz, vos no lo hagas así de apretado. Yo estoy usando un 4B, que es lo que se ve acá. Los lápices, no, así al revés. Los lápices tienen unidad de medida, o sea, el 4B es un lápiz, no tiene mucha punta el mío, pero es un lápiz ancho, grueso, que marca, blando, pero que marca. Después tenés el común, que es el 2B, que es este que está acá, ¿sí? Y después tenés otro más ancho todavía, o sea, más gordito, en lo que se llama, el mío es muy chiquitito, es que es un 6B. El grafito, acá tengo un 2B, este es un 2B también. ¿Ves? Acá atrás tiene que decir la medida. Las B son más oscuras pero blandas. En cambio, las H, que sería la otra unidad, es un poquito más clara, pero más dura. Viste que hay lápices que vos por ahí agarrás, espera que le estoy sacando punta. Hay lápices que agarrás y por ahí se quejan, chinan, o sea, rechinan, ahí está, rechinan, que es porque, voy a volver a pasar la línea para que vos lo veas. Estoy usando el lápiz grueso porque quiero que reconozca las líneas, pero vos trata de dibujar como dibujé al principio, un poquito más suave. Entonces, acá tengo, entonces te recomiendo 2B para empezar a dibujar. La línea, acá quiero que busques el medio y acá quiero que busques el medio. A ojo, ¿sí? En esta línea de acá, que es la del medio, ¿sí? Lo que voy a hacer es, acá, esto que tengo acá, esta medida, repetirla hacia arriba, acá me quedó más corta, o sea que tendría que ser un poquito más arriba, pero son todas líneas que vos podés ir cambiando a medida que avanzas en el dibujo. Voy a repetir, esta es una, dos, y la misma una vez más. Acá voy a tener tres narices, ¿seguís? Que era esta que estaba acá en el medio. Entonces, en la mitad lo que voy a hacer es tratar de empezar a incorporar la cabeza, geométricamente hablando o interpretando, se parece como a un huevo invertido, ¿ves? Rápido, sencillo. Esto que te voy a explicar ahora, por ahí en algunos libros está de alguna otra manera, son otros métodos, o hay algunas diferencias que también las puedes incorporar, todo depende de
cuáles sean tus necesidades, ¿sí? Pero hay muchas maneras de hacer un rostro. Esta es una muy, muy, muy sencilla. Entonces, 3 narices. En la del medio, ¿sí? Va a estar justamente ubicada la nariz del medio. En esta línea, que era la línea de la mitad del círculo, no van a estar los ojos, sino que van a estar las cejas. No los ojos, sino las cejas. En esta línea, que es donde está la nariz real, lo que puedo hacer es dividirla en 4 más o menos. ¿Ves? 1, 2, 3, 4. En la primera cuarta parte, ahí sí se van a ubicar los ojos. ¿Sí? Entonces, cejas, ojos. En esta, la nariz de arriba, voy a hacer una pequeña bajada, que es donde uno trabaja, ¿sí? Lo que es la bajada de cabello. Vos tenés frente antes de llegar a las cejas y tenés una bajada de cabello. No es que el pelo arranca desde el inicio de la cabeza, sino que hay una bajada que puede ser flequillo, que puede ser tirante, que puede ser como sea que vas a hacer el look, pero acá le vas a poner cabello. ¿Sí? Y acá se va a apoyar un poquito más arriba, me parece, en mi caso, porque me va a quedar como media chiquita de mentón. Pero el huevo después va a ir cambiando, porque por ejemplo en los hombres la parte de la mandíbula es un poco más rígida, más las quinceañeras o esta misma chica oriental tiene una forma de cabeza mucho más circular, mucho más redonda, si querés. ¿Sí? Si es una persona que la parte de la cadera es más marcada, esto va a ser más angular, más anguloso. Todo depende del tipo de rostro que estés, pero esto es un estándar, como te estoy trayendo hoy algunas bases. Entonces, este huevo invertido, dijimos, ojos, cejas, pelo. En este, donde terminaba el círculo, se va a apoyar la nariz o el tabique nasal. Bien, entonces, empiezo a ubicar. Vamos por los ojos. Yo te dije que teníamos 5 ojos. Entonces tengo más o menos el ojo, los sí y los no de los ojos. Antes de ubicarlo, que en realidad el ojo estaría como por acá. ¿Ves? Acá voy a tener uno cuasi abierto, no lo voy a terminar de dibujar, porque el rostro que yo te estoy trayendo hoy está visto de frente, ¿sí? Pero acá esta línea es curva. ¿Me seguís? Es curva. Entonces, por eso yo veo que este ojo se aleja, porque tiene esa sensación de bajada. Vos estás viendo, digamos, solo el frente, hasta acá. Esto es lateral. ¿Me seguís? O sea, esto es la parte del costado. Entonces, un poquito que se pierde porque estamos haciendo el frente literal y no con el costado. Acá tenés el otro ojo y acá el otro. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Escúchame, el ojo, sí, voy a dibujar acá abajo para que veas. Los sí y los no, rapidito de los ojos. Yo tengo un canal, igual después te voy a pasar antes de despedirnos mi link, que ahí te dejo como también tips de los ojos sí y los ojos no. Los ojos son como almendras acostadas, ¿sí? Generalmente la parte del iris, que es la parte de color, se esconde en el párpado y después tenés lo que es la pupila. Se le suele dibujar siempre un brillo, pero si no se lo dibujas no pasa nada. Lo que pasa que nosotros en el figurín tenemos un ojo muy pequeño a veces, no tenemos tanto lugar para. Entonces lo que se suele hacer muchas veces es una síntesis, es una... a partir de algunas líneas simplemente simularlo, a veces se dibuja solo la parte negra, a veces no se termina de dibujar todo el ojo, ¿sí? Hoy vamos a dibujar el ojo más o menos real, o lo que se parece al real, pero en el figurín sabelo que muchas veces se dibuja muy, muy, muy sintético, a veces uno solo, por una cuestión estética, puede haber un arte, tu ojo puede llegar a tener una diferenciación, ahí es donde tenés que empezar a buscar vos tu propio estilo, tu propia impronta. Puede haber fantasía, no tiene que ser algo, justamente no hay un modo, no hay una manera, hay que estar abierto a este lenguaje creativo, a este lenguaje artístico, porque ahí es donde vas a encontrar la diferenciación. Ahí vas a encontrar la parte artística,
de esto que es el diseño de indumentaria, aparte del diseño en concreto, ¿no? Pero el figurín tiene que tener esa cuestión mágica, ese estilo de cómo se lleva, de cómo se siente la ropa que vos estás proponiendo. Bueno, volviendo al rostro, fíjate que yo hice la parte del iris como enfocando hacia un lado, trata de ser coherente en eso, porque si no te van a quedar como uno mirando para el otro para el otro lado. A veces hacemos al revés, dejamos la pupila en blanco porque no tenemos mucho espacio, entonces este es un truco que te puede llegar a servir para simular un brillo y a la vez una tridimensión, ¿no? Pero tiene que apuntar para el mismo lugar. Se esconden el no del ojo, el clásico dibujan un ojo, dibujan así y hacen esto. No, trata de que esta parte, que es el globo ocular, se oculte en esta línea de párpado, doble línea puedes hacer para simular la parte de atrás, si tenés lugar, si tenés... Yo estoy haciendo unos ojos bastante grandes, date licencias, esto no es una foto, es una representación. Las cejas podés salirte un poquito, la ceja a veces va a depender primero del lagrimal, ahí va a arrancar, viste que cuando te vas a depilar, si te depilas las cejas, muchas veces ese es el inicio. Podés tener cejas más bien naturales o más geométricas, en donde se levantan y a veces cortan. En las cejas vas a encontrar también mucha gestualidad. Vos podés hacer a alguien que está, no sé, enojado, con las cejas hacia abajo, podés tener las cejas como de sorpresa, dibujando hacia arriba. O sea que en las cejas también vas a encontrar esto, mucha gestualidad. Esto más si dibujás el rostro visto desde cerca. No tenés que, por ahí en el figurín, no tenés tanto lugar. Yo voy a hacer ahora unas cejas normales, no normales, no lo dije, cotidianas, así como de las comunes, ¿sí? Que son estas cejas así quebradas, curvas. Bien, entonces, nos queda la nariz. La nariz, vuelvo al original, este tiene una nariz repingada, que se llama. Repingada significa que vos ves la parte de abajo, a veces está más con la parte, con esta más hacia adentro, o sea, como que las narices, obviamente como todos los rostros, son distintos. Acá tenés un círculo y acá tenés dos minicírculos que te acompañan. Todo esto en el figurín no se dibuja porque queda como muy grande. O sea, dibujar acá esta estructura de nariz, yo te dije, de círculo y dos círculos que te acompañan, es como muy, muy grande. Entonces, lo que se suele hacer, me quedó media pequeña, es solo a veces unas comisuras, se puede hacer una síntesis, voy a borrar para que puedas ver lo que estoy haciendo. Sería bueno tener goma, espero que no me la hayan sacado en casa. Bueno, alguien se llevó la goma de mi cartuchera. Niñas en edad escolar es como letal. Bueno, no importa. Comisuras, ¿sí? Una síntesis. Dijimos que podíamos partir, pero lo que te quiero dejar de la nariz es, podés llegar a dibujar, me pone loca no poder borrar. Podemos llegar eh, a dibujar, acá tengo una goma que no es la más indicada, usa una goma blanca, no, lo voy a hacer peor. Bueno, nada, te quiero dejar con la simulación, esto tiene que estar un poquito más abajo, más ahí, ¿sí? Si seguimos dibujando, eh, acá puedes agregarle unas luces y sombras. Si dividimos en 4, ¿te acordás? 1, 2, 3 y 4. Más o menos igual en la mitad te conviene dibujar la boca. La boca tiene que estar, como tips te dejo, cerca de la nariz. Si vos dibujas la boca muy abajo, te va a quedar un espacio acá muy grande y eso va a empezar a hacer que la boca se vea como si fuera la de un simio, ¿viste? Que tienen como esta parte más grande. Bueno, trata de dibujar la boca en la mitad más o menos
de esa última nariz que dibujamos. Las bocas también tienen muchas formas, puedes dibujar bocas en forma de corazón, puedes dibujar formas geométricas, puedes dibujar solo la parte de arriba y simular la de abajo. Generalmente las bocas tienen un brillo fuerte acá y dos brillos acá. Cuando digo fuertes brillos, significa que si vos la vas a pintar, dejes ahí claro, oscuro, claro, oscuro. ¿Sí? Ese sería como el tips también que te dejo. Lo que podemos hacerle a la cara es darle un poquito de entrada en esta parte, ¿sí? Que son los pómulos. Voy a salir un poco porque me quedó como media falta de cachetes. ¿Ves? Que cambia. Queda como, igual hice unos ojos grandes. Escúchame, en los ojos me olvidé, en esta doble línea, en la primera hacia atrás, podés dibujar alguna que otra pestaña. Fíjate que me paro y suelto. Las pestañas no tienen que coronar todo el ojo, ¿sí? No es necesario que corone todo el ojo. Vos podés empezar, digamos, podés empezar con lo que pasa que él por ahí lo empasta, como quien diría, porque no hay lugar para tantas cosas. Entonces a veces se dibuja en la última parte, ¿sí? Te apoyás y soltás más en curvo. En la mujer, que es en el maquillaje, generalmente esto se usa como más marcado. En los hombres puedes hacer una segunda línea un poco más intensa si querés, pero no marcar tanto eh, ¿cómo se llama? Las pestañas. Me quedó como media sin frente también, eso pasó, porque tendría que estar acá la bajada de cabello. Bueno, ¿qué nos queda? Nos queda entonces cabello, cejas, ojos, nariz, boca, te voy a poner acá, boca. En algunos libros te dice que acá hay unas diagonales que podés llegar a relacionar, ¿ves? La comisura de la boca con la terminación del ojo, ¿está? O sea, como para que sepas alguna relación más. Yo igual, cuanta más cosas por ahí le pongas, más loco o loca te vuelves. Entonces, la que te sirva, usá la que a vos te sirva. Estos son los pómulos. Entonces, acá abajo vos podés darle más oscuridad para que esto como que se enaltezca, como para que esto sea visto como un poco más arriba, o sea, lo que está más arriba en el primer plano va a brillar y lo que esté más atrás se va a ir oscureciendo. Acá me quedó doble línea por esto de que le di más mandíbula. Escúchame, me faltan las orejas. De las cejas a la nariz, se dice que tenemos las orejas. ¿Podemos igual recortarlas un poquito para que no nos queden tan largas? Sí, date unas licencias, fíjate que te quede de una forma anatómica más correcta o más bueno, esta la dejé más larga y esta tiene que estar más acá. ¿Sí? Las orejas son como unos porotitos ahí más delgados, que pueden, a veces no se ven, a no ser que vos dibujes algún tipo de aro o de alhajas que necesites que la oreja se vea, pero a veces no se dibuja. En el caso de acá de nuestra modelo, fíjate que se ve, como ella tiene un recogido muy tirante, se ve en la parte de atrás nada más la oreja, y un aro que la acompaña grande, grande. Bien. Y el cabello, por último. El cabello, el tips que hoy te quiero que crezca un poquito acá la cabeza porque me quedó un poco como pequeña hacia abajo. El tips que te quiero pasar de cabello es que vos primero lo marques, o sea, que marques por dónde querés que pase el cabello y que no lo textures de una. O sea, cuando digo que no lo textures de una, voy a dibujar acá chiquito. Por ejemplo, 3/4 perfil también es otra vista de rostro que se usa mucho. ¿Sí? Acá tenés la nariz, los ojitos, la boca. Quiero flequillo, me dicen mis alumnos, ¿no? Y hacen esto. No, no al pelo así. Primero lo planteás. Voy a hacer, obviamente, es autorreferencial. Primero lo planteás, te salís un poco del pegado de la cabeza, ¿sí? Te salís de la cabeza. Primero planteás por dónde crees que pase ese cabello y como si fuera el dónde, por dónde. Primero lo planteas. Después, una vez que vos lo tenés, recién ahí podés darle un poquito de color. Acá tengo gris, entonces ponele que le pinto una base. Lo voy a hacer rapidito para poder llegar bien a lo último del taller y no cortar así abruptamente. Entonces, te parás en la raíz y deslizás y soltás la línea. No vayas y vengas.
no vayas y vengas porque vas a obtener malos resultados. Podés agarrar el 6B en esta parte, que es un poco más intensa. Fíjate que suelto, no, mejor sigo con este, suelto el lápiz. En algunas partes el cabello te puede quedar hasta sin texturizar. Le doy la idea de, lo mismo si vas a hacer afro, lo mismo si vas a hacer rulos. La idea es que vos sumes en las raíces, pero sueltes la línea en las extremidades, y que te intensifiques en las partes donde vos crees más oscuridad, obviamente en el inicio, en el final. Es un trabajo que lleva, ¿ves? Acá puede ser, lo estoy haciendo rapidito, pero digo, voy a girar un poquito para poder. En esta parte, si vos ya no pasás, está bien. Ves que el efecto queda de cabello. Nos queda el cuello. De la mitad de la mandíbula más o menos, porque está estilizado, porque tengo estas licencias de ilustradora de indumentaria, ¿sí? Ahí tenés, acá abajo siempre está oscuro, acá también puede estar oscuro, pero más o menos eso es lo que quería hoy compartir con vos en cuanto a rostro. Podés también darle una especie de maquillaje, pero fíjate que la estructura, yo igual apreté el lápiz, pero una vez que vos empezás a pintar tu boceto, se pierde ese croquis que vos armaste. Entonces lo mismo te va a pasar con el tema de planteamiento de un cuerpo. Vos dibujás el croquis y después, a medida que vas superponiendo líneas, se va a ir escondiendo, se va a ir camuflando, se va a ir perdiendo, pero no dejes de dibujar croquis para poder medir el tema de las estructuras, a dónde queda, dónde llega cada parte. Bueno, y después fue rapidito y a modo de, lo vas terminando con detalle. Y eso más o menos es un rostro. Ahí está. ¿Sí? Bien, entonces, podés pintar acá, podés pintar esta parte. A medida donde vos ya pintaste, donde vos ya pasaste, ¿ves? Que le hago como que intensifico, perdón, las sombras, ahí se va a empezar acá atrás también, generalmente el pelo se pinta. Ahora que también se usa mucho el color en el pelo, podés darle algunos, algunos toques de color, verde, fucsia, violeta. Este es un rostro femenino, pero lo mismo aplica para el hombre, en los pasos a seguir. Bueno, y así puedo seguir, después ya lo tomás más personal, ¿viste? Espero lo practiques, espero te salga. Acá también puedes marcar una pera si querés. ¿Sí? Acá, ahí. Bueno, para que quedó torcido. Eso sería más o menos lo que yo te traía de rostro. Acordate 3 cabezas no, 3 cabezas no, ya estoy. 3 narices por 5 ojos. ¿Sí? Bien. Bueno. eh, ¿Fui yo la que dejé, Pablo, de grabar o no? Se pausó, sí, no sé qué pasó, no te preocupes, ahí está. Ah, dale. Un No, porque segundo no más. había terminado, por eso te decía, "Ops". Bien, espera, corto, detengo este video para poder poner la cámara otra vez, en la cámara para que me vean a mí, y comparto una plaquita más como cierre, pero hasta acá es lo que más o menos tenía. Ah, espera que la tengo que mover porque la dejé acostada. Ahí está.
lo que tenía pensado en esta mañana. Espero les haya interesado, les haya servido. Espera que voy a volver a compartir esta plaquita que era la última, que por ahí mi conclusión es que si bien falta todavía mucho para recorrer, esto de fomentar, reconocer, que es un poco lo que siento que es como misión mía, como educadora, como profesional, poder fomentar este tipo de diversidad en el campo del diseño, es también aportar un granito de arena a esta toma de conciencia y a un futuro un poco más, como son ahora los jóvenes, bueno, igual tampoco que estoy tan grande, pero digo que sea como un abrazo a esas nuevas, esos futuros profesionales, ¿sí? Que sea una apertura más flexible y sanadora, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Les dejo si quieren en el chat. eh, Yo tengo un canal de YouTube, si les interesa verme dibujar, si les interesa conocer un poquito más el diseño del dibujo para indumentaria, ahí pueden verme al trabajar un poco, también en mis redes, que subo muchos trabajos que hago en la facu con mis alumnas en distintos niveles y para ver cómo es el recorrido de esta búsqueda, no solamente de ilustración, sino también de estilo. Ese es mi canal. Bueno, y me queda más que despedirlas, agradecerles por la atención, estas casi 2 horitas de recorrido, ¿sí? Espero les haya gustado y les sea útil. Gracias.